Muy buenas noches. Tenemos la liturgia de la palabra del día sábado 4 de enero del 2025, en el ciclo C. Vamos al misal. Bien, tenemos entonces sábado antes de la Epifanía, de esta solemnidad. Bueno, vamos entonces a la primera lectura, la primera carta del apóstol San Juan, capítulos 3, versículo del 7 al 10. Bueno, entonces, hijos míos, que nadie los engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. Aquí hay que hacer una observación importante. Había en esa época, como en todo tiempo, alguien que quería engañar, ¿no? A los creyentes, a los cristianos, que eran los anticristos, digamos, ¿no? O anticristianos. Quien obra la justicia es justo. Aquí es importante el verbo obrar. Obrar es hacer, realizar algo. Y la justicia, esa palabra tiene una amplia gama de significación semántica. Bueno, en este contexto, justicia se refiere al, a la accionar rectamente, ¿no? A la acción justa, correcta, recta, quien obra lo justo, lo recto, lo correcto, que en otros términos podríamos decir el que obra rectamente, quien hace obras buenas, obras de caridad. Aquí entendemos entonces, quien obra la justicia es justo como Él es justo, como Cristo. Por eso está en mayúsculas, ¿no? El pronombre Él. Él no tuvo pecado, como Él, ¿no? ¿Quién como Él? ¿Quién obra obras buenas, obras de caridad? Bueno, continuamos. Quien comete pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El diablo que hizo pecar a nuestros primeros padres en el Edén. Sigue pecando y sigue haciendo pecar. Esa es la lucha del bien y el mal entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Bueno, entonces quien comete pecado es el diablo. Pues el diablo peca desde el principio, dice. Bueno, aquí viene lo importante. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Esa era la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, lo hizo para deshacer las obras del diablo, para quitar el pecado. ¿Cómo? Bueno, ahora lo veremos. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Bueno, este puede ser un poco más difícil de lo que aparece, ¿no? Entonces, todo el que ha nacido de Dios no comete pecado. Y aquí eh, se presupone el bautismo. Recuerden, hay que nacer de lo alto, del agua y del Espíritu, como decía Jesucristo a Nicodemo. Ese es el segundo nacimiento, el nacimiento espiritual.
que se hace a través del sacramento del bautismo, ¿no? En la Iglesia Católica. Entonces, al pertenecer, al entrar en la Iglesia, ser parte del cuerpo místico de Cristo, entonces no comete pecado, porque está en Cristo, porque su germen permanece en él. Su germen quiere decir su simiente, la simiente de él, permanece en él. Aquí el germen eh, se refiere al Espíritu Santo, puede referirse al Espíritu Santo, o también a la palabra de Dios, que es Cristo, y que permanece en él. Cristo permanece en él y no comete pecado porque permanece en él. Su simiente permanece en él. En griego, este término germen es sperma. Ya podemos hacer la correspondiente conexión. Se traduce como germen, simiente, semilla, que puede referirse al Espíritu Santo o a la palabra de Dios, que permanece en él. Cristo no puede cometer pecado porque permanece en él, con el Espíritu, ¿no? El Espíritu permanece en él, porque está en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, su esposa, hecha uno con él. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Ha sido bautizado, espiritualmente es hijo de Dios y pertenece a su cuerpo. Y al hacerlo, permaneciendo en él, no puede pecar. Sería, esto no quiere decir que en algún momento pueda caer. Entonces se aparta, ¿no? Pero puede volver a incorporarse, ¿no? A través de la gracia santificante. Recupera nuevamente. Bueno, entonces continuamos. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Entonces hay una diferencia entre los hijos de Dios, los que han sido bautizados, incorporados a la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo, que comparten su espíritu, comparten la divinidad ya, ¿no? Al pertenecer al cuerpo de Cristo, todo lo que el cuerpo de Cristo es sin pecado, también comparte quien pertenezca a Él o se incorpore a Él. Los hijos del diablo entonces no obran la justicia, no es, no es de Dios. La iniquidad, practican la iniquidad, la anomia, no obra la justicia. Y tampoco el que no ama a su hermano, que es precisamente el agape, el amor, eh, el amor divino, el amor de entrega. No es el amor, el eros o el filios o filos, es el amor de, que es el amor de hermanos, ¿no? O terreno, o material, ¿no? De gustarse. Pero acá el amor es amar al hermano hasta la entrega. Es el amor de Cristo, el amor por el cual Cristo se entregó, ¿no? Ágape, y nos redimió. Entonces tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Bueno, continuamos con el Salmo 97. Tenemos nuevamente el mismo salmo anterior con otros versículos, ¿no? A los anteriores. Pero el mismo responso. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios.
tierra entera, que es una referencia mesiánica, incluso escatológica, ¿no? De la salvación de nuestro Dios. En la plenitud de los tiempos, la salvación de Dios es Dios salva, Jesucristo, que es este salmo. Nos dice entonces el salmista, mm, canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Aquí también una referencia implícita a la victoria de Jesucristo en la cruz, ¿no? Con la que nos redimió y nos trae la posibilidad de compartir su divinidad en el cielo. Y podemos entrar a, a la victoria, ¿no? El poder de Dios. Él le ha dado su santo brazo. Nuevamente entonces en este salmo la acción de gracias y también como profecía mesiánica, ¿no? Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Es una metáfora hermosa, ¿no? Es toda la naturaleza y todos cuantos la habitan, animales, seres humanos. Aplaudan los ríos, griten, aclamen, canten, aclamen los montes. Termina con al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los judíos se referían al Señor que llega para regir la tierra precisamente en la figura del Mesías. Y aquí sabemos quién es el Mesías. Llegó hace 2000 años, Cristo Jesús, el Rey, que regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud, con su iglesia y con los miembros incorporados a su cuerpo místico. Bueno, todos nosotros, ¿no? Los creyentes, quienes permanecemos en Cristo. Bueno, entonces seguimos con el Evangelio. Tenemos nuevamente en forma secuencial el Evangelio según San Juan, capítulo primero, número 35 al 42. También es un pasaje bastante conocido, el comienzo de la actividad pública del Señor Jesús. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta, ¿qué buscan? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo, vengan y vean. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. La hora décima, a ver, serían las 4 de la tarde, ¿no? La Torah tercia, sexta, nona, las 3 de la tarde y la hora décima pues sería las 4 de la tarde. Bueno, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Hay que recordar que San Juan Bautista eh, era el precursor, obviamente, no era el Mesías, ¿no? Y eran discípulos de Juan el Bautista, pero ellos tienen que seguir al Cordero de Dios. Y Él les dice, este es el Cordero de Dios, como diciéndoles, síganlo.
porque Él disminuirá y Jesucristo aumentará. Entonces sigue eh, estos inicialmente con San Juan Bautista y luego pues pasan a Jesús, ¿no? Uno de ellos pues es Andrés. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Hay que recordar que Cristo es eh, la traducción del, digamos que del hebreo, ¿no? Mashiach, eh, el ungido. Y pasa al griego como Christos, que también pues obviamente es ungido. Mashiach en hebreo, Christos en griego y en latín también. Cristo es el ungido, el Mesías. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Jesús lo identifica, tú eres Simón. Inclusive sin haberle dicho el nombre antes, no haberle dicho nada. Él lo reconoce. Tú eres Simón, el hijo de Juan, o Bar Jonah en arameo. Tú te llamarás Cefas, que traduce, tú te llamarás Kepa, ¿no? En arameo. Y es el término que utilizó Jesús, que hablaba arameo. Y tú te llamarás Kepa, originalmente, ¿no? Que traduce roca, ¿no? O sea, no es piedra como pensamos muchos, ¿no? Es roca, Pedro, Petra en griego pueden encontrar. En el griego es Petra. Y Petra traduce roca. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.